pregunta están pidiendo, perdón, de cada tema están pidiendo 5 preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, de las clases anteriores que hemos tenido, igual eh, voy a aportar esas 5 y de cada clase de esto creo que es lo mismo. Así que hay que tener atención, sobre todo lo que comentamos. ¿Ya, chicos? Bueno, para empezar, hoy día vamos a tratar sobre historia natural de las enfermedades infecciosas y bioseguridad, ¿no? Los mecanismos, las formas de prevenirlas. Entonces, para empezar ya, bueno, la definición de la evolución de la enfermedad, como dice ahí, es la evolución natural, ¿no? La evolución natural de cualquier proceso patológico, desde su inicio hasta su resolución. Obviamente, algunas probablemente no se resuelvan porque al final termina en fallecimiento del paciente, ¿no? Ya vamos a comentar de eso más adelante. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Es un proceso natural de la enfermedad, obviamente, es una enfermedad de la enfermedad patológica, desde su inicio hasta su resolución, sin que intervenga la mano del hombre. O sea, es todo un proceso libre, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo interviene la prevención, ¿no? Los mecanismos de esta enfermedad. Entonces, una enfermedad es cualquier condición, ¿no? Cualquier condición mórbida en el ser humano y que es el resultado de un proceso dinámico. Obviamente, una enfermedad no es un proceso estático. Siempre se está llevando lucha entre el mecanismo de defensa del ser humano y las bacterias, virus o la enfermedad o la causa que está ocasionando esa patología, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental que hay que saber, ¿no? Que es un proceso dinámico, no es estático, que en todo proceso involucra una serie de causas que intervienen, ¿no? Algunas que son causadas, probablemente hay un daño en el propio organismo de nuestras propias defensas, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades inmunológicas que nuestro propio sistema de defensa daña, nos autoataca. Entonces, hay todo un proceso, hay una serie de causas de interacciones, de secreciones, de mecanismos. Como es un proceso dinámico, entonces todo eso está en el proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando ya actúa el ser humano, el médico, por decirlo, actúa modificando todo ese proceso y bueno, ya al final tenemos la resolución o tenemos las otras finales de cada proceso, ¿no? Entonces, tiene, digamos así, todo un proceso, una evolución y nosotros podemos cortar todo ese proceso al inicio, durante la enfermedad o en todo caso, cuando no se puede cortar, pues resolver, digamos así, las secuelas, ¿no? Vamos a ver en las enfermedades, en las prevenciones de la enfermedad. Y como dice acá, el ciclo evolutivo o la evolución de la enfermedad natural tiene etapas, ¿no? Tiene una etapa prepatogénica, ¿no? En donde de repente el individuo se infecta, pero no tiene síntomas en algún momento, ¿no? Ya hay una puerta de entrada, hay factores, hay comorbilidades, hay factores que propician esta alteración, porque como vamos a ver más adelante, hay una triada ecológica, ¿no? Hay una triada en donde el ambiente, el huésped y el agente están en equilibrio. Ese equilibrio hace que, pues, cualquier alteración de estos 3 factores que intervienen en la enfermedad, cualquier alteración, cualquier desequilibrio, se altera y se empieza, ¿no? La enfermedad. Y como dice acá, pues, este esquema es para ver eso, ¿no? Es un periodo, hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Entonces, son tiempos variables y lo podemos hacer inclusive más cortos dependiendo de cuánto, de en qué momento actuemos para prevenir este desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que les decía, hay una triada, ¿no? Una triada en donde, bueno, todo ya lo sabemos, una triada ecológica en donde el huésped, el ambiente y el agente causal interactúan, ¿no? Esa triada actúa en equilibrio. Entonces, cuando hay factores de riesgo, cuando hay alteraciones de cualquiera de estos 3 ambientes, se va a ocasionar la enfermedad, ¿no? Y acá hay un esquema más o menos para tener la idea de cómo se presenta toda esta historia natural, toda esta evolución natural.
Y decimos que hay un periodo prepatogénico en donde vemos pues características en donde el individuo está sano, obviamente, no hay equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, lo que les comunicaba, ¿no? Y hay una puerta de entrada, hay un inicio. Si un paciente tiene una comorbilidad o un factor de riesgo, esta este triada, por decirlo así, que está en equilibrio, va teniendo de manera natural, ya siendo una patología, por ejemplo, un diabético, de por sí siendo diabético, ya tiene un factor que en cualquier momento hay un desequilibrio, solo hasta en la alimentación hay un desequilibrio y desencadena toda la enfermedad. Entonces, es como decir, esa puerta de entrada está más propensa a que el individuo se descompense y empiece, ¿no? Un obeso es lo mismo, o cualquier otro que tenga un factor de riesgo, él tiene ya, digamos así, una puerta de entrada más fácil para desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta puerta de entrada, pues al inicio, como dice, hay un periodo de incubación, ¿no? Hay todo un proceso, latencia, se adapta, se reproduce, el cuerpo actúa, trata de detener la enfermedad, pero hay momentos en donde con factores de comorbilidades, por ejemplo, lo que les menciona, un diabético, un hipertenso, un cardiópata, un renal, un cirrótico, todos ellos tienen ya un factor de riesgo que van a ocasionar que este desequilibrio sea más rápido y se ocasione la enfermedad, ¿no? Como dice ahí en el cuadro, hay mecanismos patogénicos de la gente, ¿no? Sobre todo de los agentes de tu ambiente, de tu entorno y también de las comorbilidades del propio paciente, ¿no? Al inicio, pues, hay signos, hay síntomas inespecíficos. De repente, por ejemplo, un diabético empieza a tener un poco de sed, de repente empieza a tener un poquito de dolor, ya se infectó, pero todavía no se manifiesta porque todavía hay reserva de defensa de ese paciente, ¿no? Por eso es que al inicio son inespecíficos. Por eso es que, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, de repente tiene un poquito de diarrea y no se manifiesta más. Ojo que estamos tomando como ejemplo un paciente diabético que por ser inmunosuprimido, por tener esa enfermedad, las respuestas son mínimas o a veces no tiene tanta respuesta. A veces las fiebres son mínimas o casi ni lo tiene, pero ya el paciente está infectado. Entonces, tener en cuenta con esos pacientes que son inmunosuprimidos no te dan unas respuestas tan evidentes, ¿no? Como cualquier otro. Por ejemplo, un niño cuando se infecta pues le da fiebre, diarrea, vomita, le da de todo. Pero un paciente adulto de 70, 80 años, el paciente está tranquilito y puede estar muy infectado. Entonces, esas respuestas en la evolución de la enfermedad sí se manifiestan, ¿no? Entonces, por eso es que al inicio, cuando hay una infección, generalmente los signos y síntomas son inespecíficos, pero progresivamente, conforme van batallando, conforme los gérmenes que invaden, van presentando mayores síntomas más específicos. De repente, una infección intestinal primero es un poquito de incomodidad, como dispepsia, como un malestar a nivel abdominal, pero progresivamente puede empezar pues con diarreas, con dolor, con retortijones, con un montón de factores que ya tú te vas diciendo, pues este paciente se infectó en la vía digestiva, ¿no? Y como dice ahí, ¿no? En el periodo ya clínico, en el periodo patogénico, ya se va desenvolviendo la enfermedad, ¿no? Si nosotros no controlamos o no controlamos bien o no lo podemos controlar la enfermedad, pues obviamente van a tener complicaciones, van a tener secuelas. Y si no se puede controlar esta evolución de la enfermedad natural, obviamente va a ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, más o menos tenemos un esquema, ya tenemos la idea, ¿no? La representación de que un paciente tiene un periodo prepatogénico, en donde hay una infección, hay mecanismos que se alteran principalmente al inicio, casi no hay síntomas, pero progresivamente se van manifestando, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? En el periodo prepatogénico hay factores de riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgo, como ven ahí, ¿no? Por ejemplo, una persona que le gusta fumar, un fumador, por ejemplo, el alcohólico, por ejemplo, un paciente obeso, tiene esos factores de riesgo que hace que sea más fácil
que haya un desequilibrio en ese triángulo, en esa triada de una evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, basta un pequeño estímulo para alterar este triángulo, ¿no? Teniendo un factor de riesgo, un pequeño estímulo cambia todo ese equilibrio y se da la enfermedad, ¿no? Entonces, importante saber, por decirlo así, de repente ustedes están en el examen y puede haber una pregunta o una alternativa que te diga, paciente que tiene comorbilidades, ¿no? La vacuna, ¿qué factor, qué factor de protección sería? Ojo que todavía no hablamos de todos los mecanismos de defensa. Entonces, más o menos hay que tener idea de cómo, ya les estoy diciendo, de cómo se pueden dar las preguntas o cómo se pueden dar las alternativas de este tema, ¿ya? Aparentemente no tiene importancia, pero cuando te hacen una pregunta te encaja, te ven la forma de cómo desarrollar, porque esto de historia natural de la enfermedad es muy importante para saber cómo vamos a bloquear esa evolución. Lo fundamental es eso, ¿no? Y aún más, cuando tienes un paciente con factores de riesgo, como en este caso, obviamente vas a tener que actuar en diferentes formas, en diferentes etapas de esta evolución. Y entonces, pues, hay condiciones, como dice acá, ¿no? Ciertas variables asociadas con la probabilidad de desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, como ven, hay un paciente obeso, ¿no? De repente tiene más factibilidad, va a ser más fácil de que pueda tener, digámoslo así, un infarto, ¿no? Que uno que no lo es. Obviamente hay otros factores, pero un obeso definitivamente va a tener mayor probabilidad de tener un infarto y es un factor de riesgo. Entonces, no necesariamente una enfermedad evidente, por ejemplo, un hipertenso puede ser gordo, puede ser flaco, pero ya son factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y un factor de riesgo obviamente no es, digamos, lo suficiente como para que ese propio factor de riesgo desencadene la enfermedad, sino ocasiona desequilibrios. Y basta un pequeño, digamos, alteración de esa barrera, se desencadena todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y muy, 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 hay que tomar con mucha cautela, digámoslo así, esta evolución de la enfermedad, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Ya? Y en el periodo patogénico, pues ahí ya tenemos ya las características propias de la enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad, ya hay una presencia de una enfermedad, ya hay signos, ya síntomas, ya la enfermedad se dio. En el periodo prepatogénico, aparentemente era una etapa en donde todavía se invadía, todavía había una respuesta probablemente del cuerpo que no se manifestaba ningún síntoma, pero acá ya se manifestó, ¿no? Entonces, ya puede decir, ya podemos ver cómo va a ir el paciente, ¿no? Obviamente, como factores pronósticos, ya podemos decir, este paciente va a evolucionar bien, va a evolucionar mal, va a tener secuelas, de repente no lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, ahí vemos las fases clínicas, la fase subclínica, la fase clínica y las complicaciones. Básicamente son esas las que demarcan, digamos, las fases de una enfermedad. Y cuando nosotros actuemos de primera instancia, por eso es que hay ahora factores de prevención primaria, hay prevención secundaria, hay prevención terciaria. Entonces, últimamente le dieron mayor importancia en la prevención primaria, ¿no? Obviamente hay patologías que no se pueden, digamos, adelantarse al desarrollo de la enfermedad. Bueno, y como dice ahí, vamos a ver los niveles, ¿no? Considerando la historia de la enfermedad, hay niveles de actuación, hay, digamos, formas de cómo prevenir esta enfermedad, ¿no? Vaya, básicamente, como les decía, lo que hay que saber de toda esta evolución de la enfermedad es eso, ¿no? Primero ver
que los que tienen comorbilidad tienen más propensión, digámoslo así, a desarrollarlo. Que basta un desequilibrio en ese entorno, vamos a tener el desarrollo, la evolución de toda la enfermedad, ¿no? No vamos a mencionar tanto de historia, no vamos a mencionar tanto de quién empezó a tener los términos, porque en realidad, bueno, eso es parte de la historia, pero lo que nos interesa estrictamente en esta clase es eso, ¿no? Cómo evoluciona la enfermedad y dónde atacar, y como sabemos, dónde atacar es ya prevención. Por eso es que hay niveles de prevención, y como dice ahí, prevenir una enfermedad significa anteceder, anticiparse, ¿no? Y anticiparse a una enfermedad es principalmente tenerlos monitorizados, ¿no? Tenerlos monitorizados, tener la idea, por ejemplo, y siempre les hago esta objeción, siempre les hago recordar que como ustedes ya están casi próximos a ser internados y progresivamente a ser serum, en ese contexto van a tener siempre que adelantarse. Y cuando ustedes sean jefes de centro de salud o jefe de puesto de salud o cualquiera de esas dos entidades, siempre lo que les va a encomendar las instituciones de cualquier lado, sea de MINSA o de salud, les va a encomendar a prevenir. Lo primero que van a ustedes va a ser prevención. Por eso es primer nivel de atención. Porque ahí, obviamente, si no fueron bien controlados, no fueron bien anticipados a la población que ustedes van a manejar, si ya se da la enfermedad, la primera atención se va a dar ahí en un puesto de salud y de ahí van a referir a todo. Básicamente mayormente es el sistema de salud que tenemos. Entonces la prevención es eso, anticiparse, prevenirse, adelantarse a que se presente la enfermedad, ¿no? Y como dice ahí, medidas destinadas no solamente a prevenir la enfermedad, sino, bueno, no necesariamente a reducir los factores, sino también a detener su avance. Por eso es que es nivel primario de atención. Ojo con eso, ojo que eso, hasta los exámenes de este residentado, viene este tipo de preguntas. Así que hay que tener mucho cautela, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, esto estableció desde el 98, ¿no? Pero obviamente ahora se están enfocando inclusive ya en poblaciones de riesgo. Esto lo hacían desde antes. Obviamente ahí van a entrar las vacunas, más adelante vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y obviamente la prevención tiene objetivos, ¿no? Como objetivo, pues ahí vemos evitar el desequilibrio del agente huésped ambiente. O sea, ese triángulo, esa triada, hay que mantenerlo en equilibrio, ¿no? Entonces, acá es lo que ustedes y lo que se les va a encomendar generalmente cuando van a ir a hacer su serum. Es lo primero que les van a encomendar. Les van a decir, cuando les den su charla de adiestramiento, cuando les digan, ustedes van a estar en ese centro de salud y qué es lo que van a hacer, es lo que les orientan desde el inicio. Entonces, como dice ahí, los objetivos es evitar ese desequilibrio, ¿no? Interrumpir la progresión de la enfermedad. Lo que les digo, si ya no se controló bien ese paciente, por decirlo así, un ejemplo clásico y lo que van a tener siempre, ustedes van a estar siempre con sus enfermeras al lado, con su equipo técnico, y obviamente ustedes dicen, bueno, no lo controlan, primero van a empezar a controlar y ustedes distribuyen. ¿Sabe qué? Ustedes van a hacer las vacunas, ustedes van a ver la población de riesgo, los pacientes mayores de 60, 70 años. Esa es prevención. Si no lo pudieron controlar, obviamente la enfermedad, ese paciente que ustedes están evaluando, protegiendo, se infectaron, una neumonía, por decir. Entonces, ya no lo pudieron prevenir, pero sí pueden cortar el inicio de la enfermedad. Ni bien se enfermó, llegan a su centro de salud y empiezan a manejar desde el inicio todo, ¿no? Obviamente le van a dar toda su charla, todo su manejo de cómo cuidarse, de qué evitar y todo eso, ¿no? Entonces, si ya ustedes no pudieron prevenirlo, por lo menos tienen que interrumpir la progresión de la enfermedad. Ese es uno de los objetivos de la prevención, ¿ya? Uno de los objetivos. El tercero es impedir la aparición de casos secundarios, por decirlo así. Ustedes tienen
por decir, el dengue pues se infectó uno, por ahí se infectó otro, como ya no pudieron prevenir, porque todos son charlas, vamos a ver más adelante por qué en algunas poblaciones no toman en cuenta tanto las charlas, hay muchos factores, pero por decir así, el dengue, apareció un dengue y ustedes dicen, pucha, se infectó uno y con seguridad se va a infectar otro y se va a infectar otro. Entonces, ustedes ahí que tienen que hacer, impedir la aparición de casos secundarios, de cosas que se vayan a desencadenar y hagan una pandemia como lo que hemos tenido, ¿no? Más adelante. Y ojo, probablemente venga una pregunta de cómo o en qué estadio o qué tipo de prevención es la vacuna COVID porque son tipos de prevención, no se olviden. Entonces hay que estar atentos a eso. Un cuarto objetivo de la prevención es limitar la incapacidad, ¿no? Todo paciente que a veces tiene una enfermedad y tiene una edad determinada, por decir un paciente de 70, 80 años, tiene por decirlo así, ¿no? Un traumatismo, un ACV hemorrágico, que es común en ellos, pues va a tener esas limitaciones, ¿no? Va a tener, perdón, esas secuelas. Entonces lo que hay que hacer es limitar esas incapacidades, ¿no? Por eso es prevención. Prevenir las secuelas, obviamente, hay que prevenirlos, hay que estar, un paciente hipertenso, por eso son grupos de riesgo, ustedes van a tener de repente sus charlas, sus tratamientos para los pacientes hipertensos. Si se da la enfermedad, obviamente hay que prevenir las secuelas, ¿no? ¿Y cómo previene las secuelas? Por ejemplo, ya un paciente le dio un ACV, listo. Entonces ese paciente va a estar postrado. ¿Y qué secuelas al inicio vas a tener? Primero, escaras, ¿no? Vas a tener escaras, después desnutrición. Después vas a tener muchas otras secuelas que tú puedes prevenir. Por ejemplo, si es escaras, hay que decirle, ¿sabes qué? Que se mantenga, que se haga cambio de posición, que le pongan un colchón antiescaras, que le tengan un movimiento, que le apliquen crema, le apliquen un montón de cosas que ustedes van a darle a los pacientes y les van a prevenir las secuelas, ¿cierto? ¿Qué más? Facilitar la reinserción social. Hay personas que a veces tienen problemas psicológicos después que se resolvió su enfermedad. Entonces, ustedes van a tener esa potestad, esa capacidad de hacerlos que se reinserten otra vez en la sociedad, ¿no? Entonces, estos objetivos son fundamentales, no se olviden. Por eso les puse esa diapositiva. Caray, ya. Bueno, entonces ya sabemos que hay objetivos de esta nivel de protección y ahora pues decimos hay un nivel de prevención primaria, hay un nivel de prevención secundaria y uno de terciaria, ¿no? Entonces, en la prevención primaria, pues también todo tiene sus objetivos, ¿no? Como dice ahí, limitar la incidencia de enfermedades mediante el control de sus causas y factores de riesgo. Como dice ahí, como ven en esa imagen, miren esa tremenda contaminación, ¿no? Eso es, digamos, ahí tienes que actuar en prevención primaria. Es una prevención primaria al actuar. De repente ustedes coordinan para esos buses, ¿no? Con las municipalidades, con la Sutran, con todo lo que tenga que ver con eso de tránsito para evitar que estos buses transiten por ahí o que de repente hagan un cambio, mejoren sus equipos, qué sé yo, ¿no? Y con esos, por ejemplo, esas refinerías, esos que ven arriba esa imagen, pues ustedes hacen todo un plan para que mejoren y eviten esa contaminación, porque obviamente esa contaminación va a llevar a muchas enfermedades respiratorias con seguridad, ¿no? Entonces, acá es principalmente una prevención primaria. Yo les puedo decir, les puedo poner de repente en una alternativa, por decirlo así, la contaminación ambiental o por decirlo así, la tala de árboles, o por decirlo así, las inundaciones de aguas, qué tipo de prevención actuarían o qué tipo de prevención harían ustedes en esa población. Y ustedes
tienen que saber por estas charlas que estamos dando, ¿no? Ustedes ya se están orientando, ya saben qué es una prevención primaria, qué es una prevención secundaria y qué es una prevención terciaria. Lo vamos a ver hoy día. Entonces, ojo con eso, que sí tiene que ver mucho con detener, con pausar o con curar todo una enfermedad y limitar la evolución de las enfermedades. Sobre todo en este caso hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de dengue, hablamos de paludismo, hablamos de esas infecciones que son muy comunes, ¿no? Sobre todo a ustedes que siempre les repito, los van a tener en su serum. Bueno, y en la prevención primaria, pues hay estrategias, ¿no? Hay estrategias sobre todo en la población, porque es una prevención primaria, te vas a adelantar y tú vas a hacer tus charlas, tú vas a hacer todo lo que tenga que ver con prevención, ¿no? Por eso dice ahí estrategia poblacional y estrategia de grupos de riesgo. Cuando haces tu prevención primaria, tú a quién vas a ir, a la población en general, ¿no? Entonces das tu charla y por decir, pacientes con dengue, a ver, por favor, no dejen el agua o recipientes de agua al aire libre, cubran bien sus depósitos, o de repente echen algún, no estén, digamos así, en la hora de repente de contagio, donde, bueno, ustedes ya saben que hay horarios especiales para que estos zancudos empiecen a transitar, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a intervenir, ¿no? Como les digo, hay muchas cosas de esto que tiene que ver con la prevención primaria. Y pues si no es una población en general, puede decir, bueno, vamos a enfocarnos en la población de riesgo. ¿Y quiénes son las poblaciones de riesgo? Por ejemplo, los niños que tienen las diarreas, los parásitos y muchas otras enfermedades, ustedes van a decir, bueno, vamos a coger este grupo de riesgo, ya vamos a dar charlas y vamos a hacer una prevención primaria, ¿no? De repente, adultos geriátricos, 70 años, hipertensos, le vamos a dar su charla de cómo se manejen su problema de hipertensión. Le vamos a decir, acá vienen a controlarse por lo menos a diario. Por ahí encuentran una alteración, le dan su tratamiento. Pero hasta en la dieta le pueden decir, ¿sabe qué? Ustedes deben de dejar un poco la sal, deben dejar un poco de estos alimentos. Esa es prevención primaria. Y son grupos de riesgo. Entonces, esa estrategia de grupo de riesgo lo están tomando ustedes como una prevención primaria para evitar de repente que en algún momento ese paciente se le suba la presión y se dé un accidente hemorrágico, por decir, ¿no? Entonces, están actuando con una prevención primaria. Hay una estrategia poblacional y acá dice, ¿no? Como su nombre lo dice, y esta diapositiva es para eso. Hay ventajas y hay algunos inconvenientes. En las ventajas, pues, es un gran potencial para toda la población. Ustedes dan una charla, los invitan y pues tienen un gran beneficio en la mayoría, ¿no? Sobre todo, como dice ahí, adecuada para cambio en comportamiento. De repente ustedes dicen, bueno, este grupo poblacional, este, digámoslo así, son los que más consumen alcohol, ¿no? O este grupo poblacional tienen, de repente, son más fumadores. Entonces, en eso va su charla, ¿no? Para prevenir enfermedades que ocasionan esos factores de riesgo. ¿Por qué inconvenientes? ¿Por qué hay un escaso beneficio para los individuos? Ellos dicen, pucha ya, pues, una charla. A veces van a dejar de trabajar por ir a escuchar una charla y no le dan nada. Ojo que las poblaciones del campo siempre dicen, una charla, seguro, si es de salud, me van a dar algo. Y cuando solo es una charla, a veces ellos no van, ¿no? Entonces, de repente esos tienen esos inconvenientes. A veces no se motivan tanto, a veces no les cae bien o de repente, dicen, no, que voy a dejar de trabajar por ir allá, voy a perder mi tiempo y bueno, esas son parte de los inconvenientes, por lo menos eso lo van a tener ustedes en algún momento, si es que se da, ¿no? Y eso sí es, digamos, una limitante cuando uno quiere hacer una
una prevención primaria, sobre todo a grandes poblaciones, ¿no? Hay obviamente una relación riesgo-beneficio que puede ser baja, ¿no? Digamos riesgo-beneficio en el sentido de que, pues, ¿cuánto le vas a beneficiar? De repente algunos, como no lo toman en cuenta, dicen, bueno, ya me enteraré por alguien que me comente, o mi amigo me comentará, y bueno, digamos, de repente hay poblaciones que no tienen tanto riesgo, no se van, ¿no? Pero en realidad esos limitantes sí los van a tener, ¿no? Y en la prevención primaria también, en la estrategia de grupo de riesgo, pues hay ventajas, como decía ahí, y hay inconvenientes, ¿no? Igualito, ¿no? Sobre todo para algún grupo de individuos que sí tienen factores de riesgo y tú le haces una charla como estrategia, pues ellos sí van a tener mucho de ganar, ¿no? Mucho beneficio. Es más, algunos de esos grupos de riesgo sí se motivan, ¿no? Algunos dicen, pues tengo una enfermedad y me van a dar una charla, ¿qué debo hacer? Y sí que lo aprovechan, ¿no? Entonces, ojo que esto sí también es importante y tenerlo en cuenta para cuando ustedes, siempre les voy a rescatar, siempre les voy a insistir, tómenlo en cuenta porque seguro en el serum lo van a encontrar esas limitantes. Y bueno, acá, digamos así, es como un cuadro en donde por lo menos vamos a tener la idea de cómo es la evolución de la enfermedad y cómo vamos a actuar con estrategias a nivel de población y a nivel de grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí están dando un ejemplo con el virus de la rabia, ¿no? Virus rábico. El hospedero o dónde van a encontrar el virus es en los mamíferos y el reservorio, en donde pues va a estar todo circulando, todo este virus, es el ambiente, ¿no? Entonces ese triángulo o el trío que nosotros sabemos representa ahí, ¿no? Entonces, si una persona se expone al virus, por ejemplo, una mordedura, un contacto por un perro o un animal rabioso, digamos que es el inicio, ¿no? Y ahí se da el periodo prepatogénico, sería el estímulo para qué inicie la infección, ¿no? Entonces, hay ese estímulo, se da la infección, sobre todo en el hombre, y empieza el periodo de incubación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Acá pues se ve el periodo de incubación, los pródromos y toda la evolución. Si no actuamos, hasta la muerte lo puede llevar, ¿no? Entonces, habla y este esquema es para ver un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Entonces, acá vemos las estrategias de lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, una estrategia poblacional es fomentar la salud, salir de repente con altavoces y comentar a la población, ¿no? Y prevenirlo y cómo cuidarse y cómo tratarse si en caso se da la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una población, hay una prevención, ¿no? Y sobre todo hacemos una estrategia en grupos de riesgo, ¿en quiénes? En los pacientes que están más expuestos, ¿no? De repente los niños o los ancianos que están más expuestos, de repente a que se infecten o tengan un estímulo o una mordedura de sus canes, ¿no? Hay poblaciones, hay sitios en donde pues de repente las personas tienden a criar más estos animalitos y puede ser, digámoslo así, un factor de riesgo, ¿no? Porque por ahí un can se infectó, se pueden infectar los demás y ocasionar toda la enfermedad en poblaciones grandes. Entonces acá, cuando ya tiene la enfermedad, pues hay, digamos así, las vacunas, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, vamos a darle su vacuna, vamos a tratarlo, vamos a limpiarle la herida y le hacemos un seguimiento, ¿no? Entonces, ahí ya, en ese estadio en donde ustedes ponen vacuna, en donde ustedes ya tienen la enfermedad y le van a tratar esa herida, pues ya es una prevención secundaria, ¿no? Y ahí sería ya, ojo, puede ser un paciente de 70 años que fue mordido por un perro, en donde le aplican su vacuna, curación de herida, qué tipo de prevención se estaría presentando y ahí se pueden dar muchas alternativas, ojo con eso. En la prevención secundaria también hay objetivos, ¿no? Hablando de una prevención secundaria,
Y los objetivos es curación de los pacientes y reducción de las consecuencias más graves. Obviamente, en la prevención secundaria la enfermedad ya se dio y lo que tienes que hacer es actuar de inmediato, curar a ese paciente, en lo posible tratar de que ese paciente llegue a tener secuelas, ¿no? Y sobre todo las secuelas más graves, las consecuencias más graves, incluso la muerte, ¿no? Entonces no lo puedes controlar. Entonces, acá tenemos que actuar rápido, hacer el diagnóstico lo más precoz posible y un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, lo que deben saber ustedes es eso. Estamos hablando de prevención primaria, estamos hablando de prevención secundaria. Miren lo que estamos comentando, por si acaso. Entonces, acá sí vamos a reducir, el objetivo de esta prevención secundaria es reducir la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Como les decía, tú curas a un paciente que tiene una enfermedad de transmisión y cortas que las siguientes poblaciones se infecten, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual, si tú no lo curas, este paciente infecta al otro, infecta al siguiente y se continúa en la enfermedad. Entonces, acá, cuando ya se da la enfermedad, la prevención es secundaria cuando tú ya das un tratamiento, ¿cierto? Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues en la prevención secundaria, como es ahí, suele aplicarse a enfermedades cuya historia natural comprende un periodo precoz en el que son factibles de diagnóstico y tratar, ¿no? Además, pues puede detenerse su progresión hasta un estadio más grave. De repente tienes una faringitis supurada, una amigdalitis supurada o bacteriana, como quieran llamarlo. Si tú no le das tratamiento, de repente ese paciente tiene buena respuesta y puede superar la enfermedad. Ojo, también esa respuesta celular o moral puede responder bien y no fallece, pero responde. Pero si tú le das un tratamiento, disminuyes el tiempo de enfermedad o puedes cortar la enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, una enfermedad viral, por ejemplo, un herpes, tú le das aciclovir, le das tratamiento, le das un corticoide, le das un analgésico, la evolución de una enfermedad viral obviamente va a tener la evolución normal, pero con esos tratamientos vas a disminuir el tiempo y probablemente algunas secuelas. Obviamente la enfermedad siempre se va a dar, ¿no? En cambio, las enfermedades bacterianas, si tú das un tratamiento, definitivamente algunos no lo toleran, me refiero a la enfermedad, y pueden llevar secuelas o la muerte. Pero si tú actúas con tratamientos adecuados y precozmente, vas a resolverlo, ¿no? Y los requisitos para esta prevención es, pues, disponer un método seguro y exacto de la detención de la enfermedad, ¿no? Existe, bueno, ya hay métodos terapéuticos eficaces, obviamente. Tú dices, este paciente tiene esta enfermedad. Por ejemplo, un diabético, que es el caso más práctico, o un cirrótico, por ejemplo, un paciente cirrótico ha sido muy alcohólico, nunca se ha controlado. El cirrótico no solamente llega porque tiene ascitis, el cirrótico puede llegar sangrando, el cirrótico puede llegar con encefalopatía, el cirrótico puede llegar porque no hizo la deposición, se desorientó y se descompensó. Entonces, estos ya haciendo el uso de una prevención secundaria ya, porque ya le vas a dar tratamiento. El cirrótico, ya de por sí, tú lo estabilizas, se va. Es un paciente con altísimo riesgo porque ya es cirrótico. De repente otra vez, solamente el cirrótico con no hacer deposición, se descompensa y de nuevo empieza la enfermedad. Entonces, acá ya nosotros tenemos que saber algunos métodos ya para manejar este tipo de pacientes, ¿no? Y pues obviamente en esta prevención secundaria, nosotros tenemos muchos estadios clínicos, ¿no? Hay muchas patologías diferentes. De repente tú actúas, por ejemplo, en un paciente cardiópata, de repente se infartó y pues tú decías, bueno, este paciente es cardiópata, llega con un problema cardíaco, de repente no sabías qué es lo que tenía de fondo y por ahí, ¡pum!, se infarta, ¿no? Entonces, ese pacientito estaba tranquilo, pero se infartó y descompensó todo, ¿no?
tú sabías que era simplemente un paciente cardíaco, pero tenías el riesgo de infartarse, ¿no? Porque ellos son los que mayormente se pueden infartar. Entonces, ahí dice, acá dice alta prevalencia de estadios preclínicos, o sea, ese pacientito que era cardiópata ya de repente tenía algún signo de que probablemente le iba a dar un infarto, pero como es cardiópata, de repente ni la toma en cuenta. Solamente se da, y esos son estadios clínicos diferentes ya cuando tiene la propia enfermedad, ¿no? Entonces, digámoslo así, que un paciente que tiene una comorbilidad, de repente está sufriendo de algo, pero no lo notas. Y es un estadio clínico de enfermedad que deberíamos actuar, pero como tiene de fondo una enfermedad, a veces no se manifiesta bien, ¿no? Y cuando ya tiene la propia enfermedad descompensada, recién decimos, hay que actuar, pero a veces ya se complicó, ¿no? Y más o menos así hay muchas otras enfermedades que tienen eso, ¿no? Los pacientes pueden tener periodos de enfermedad largos y otros cortos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de esta enfermedad que ustedes han leído mucho, me imagino, ¿no? Del COVID. El COVID, pues, todos dicen ahora, pucha, 10 días, no, es un periodo en donde hay una tormenta de teloquina, decían que no se debe dar corticoides y tienes que esperar por lo menos ese tiempo, 10 días. No es como otras enfermedades que ni bien ves la manifestación y plum, le das el tratamiento. En cambio, hay enfermedades que no, que tienes que esperar por lo menos periodos. Por ejemplo, un ACV isquémico. Al inicio, a veces tú quieres darle un fibrinolítico para tratar de que esa isquemia no progrese, pero hay tiempos que hay que esperar. Entonces, más o menos, para entenderlo, ¿no? Hay periodos largos, ¿no? Entre los primeros signos y la propia enfermedad. De repente un paciente que tiene buena respuesta, ¿no? Buena respuesta a una enfermedad, al inicio le ve molestia, no tiene tanta molestia y de repente pasan 2 semanas, una semana, 2 semanas, recién se aparecen los síntomas más graves. Hay otros que no, hay otros que tienen, ni bien tienen una pequeña infección y rapidito presentan los signos y síntomas. Entonces, hay variaciones en ese sentido, ¿no? Y obviamente adelantarse a un diagnóstico es una ventaja porque vas a evitar que la enfermedad progrese y ocasione más secuelas. Entonces, en la prevención secundaria, pues, como dice acá, hay criterios para instalar un programa de atención precoz. Hay ya muchos programas. Nosotros sabemos ahora que hay pruebas diagnósticas que son más sensibles una de otra y son más específicas unas de otras. Hay algunas más sencillas y son baratas, hay algunas que son más caras y también no son tan específicas, ¿no? Entonces, sensible y específica son muy importantes para diagnosticar, ¿no? Y pues la seguridad de una prueba, de las que mayormente todos ya conocemos, digamos, por decirlo así, ahora nosotros decimos, ¿será infección bacteriana o viral? Y lo que hacemos es pedimos una procalcitonina que nos orienta más a saber si es una infección bacteriana. Y eso, digamos, es una prueba un poco más sensible, ¿no? Para decir, este paciente tiene una infección bacteriana. Entonces, más o menos así puede ser una alternativa de una pregunta, ¿no? Para hablar de esta diapositiva, ¿no? Una prueba más específica o más sensible a una patología que quieres diagnosticar. Y en la prevención terciaria, ¿no? Igual tiene sus objetivos, reducir el progreso o las complicaciones de la enfermedad ya establecida, ¿no? En la prevención terciaria prácticamente de repente es un paciente que ya está terminando el periodo de enfermedad o que ya tiene sus secuelas y tú tienes que actuar en las secuelas, ya, en las complicaciones. Entonces, ahí vas a actuar y ahí ya es prevención terciaria, ¿no? Aspecto importante de esto es la terapéutica y la de medicina de rehabilitación. Como decimos acá nosotros, por decirlo así, a ver, de repente les digo, un paciente con tortícolis, porque estuvo haciendo una actividad exagerada y una posición viciosa, presenta una tortícolis. ¿Ustedes qué dirían?
prevención primaria, secundaria o terciaria. Más o menos así van a ser las alternativas probablemente. Entonces, hay que tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo con esas prevenciones, ¿no? Como dice ahí, medidas encaminadas a reducir las secuelas y capacidades. Es una prevención terciaria, son medidas que hay que aplicar para evitar que el paciente o que la persona pues pueda, digamos así, con esas secuelas complicarse después, ¿no? Hay que minimizar los sufrimientos causados por la enfermedad, obviamente, como puede ser, ojo, minimizar los sufrimientos causados por la enfermedad. O también puede ser minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud. La pérdida de la salud significa la enfermedad, ¿no? Entonces, con esos términos puede, ojo, puede venir así una pregunta. Entonces, significado tiene estas diapositivas para entenderlo, ¿no? Y como dice ahí, facilitar la adaptación de los pacientes a esas personas que tienen secuelas, por ejemplo, estos, ¿no? Que están postrados, que están en una silla de ruedas, que pareciera que fueran secuelas de problemas neurológicos, pareciera, ¿no? Entonces, importantísimo es saber cuándo es una prevención primaria, secundaria y terciaria, no se olvide. Y pues siempre hacemos comparaciones y miren ahí, actuar prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Entonces, miren esto, que también es una diapositiva que pareciera que se repitiera, pero no. Es prevención primaria, secundaria y terciaria. Y miren dónde actuamos, cómo hacemos una prevención primaria. Y pues acá es, digamos, se está prácticamente resumiendo todo lo que se hemos hablado, ¿no? Una prevención primaria, pues, es una protección de la salud, hacer charlas, motivar a los pacientes, hacer que eviten tal o cual vicio de su vida diaria, ¿no? Y promocionar la salud con prevenciones y con todo, de repente, lo que le decía, ¿no? Manejar grupos de riesgo para tratar de que se presente una enfermedad. Ejemplo clásico, los hipertensos. Ejemplo clásico, los niñitos que sufren de diarreas, infecciones este, virales al inicio. Y pues prevención secundaria, miren, ya es hacer el diagnóstico porque ya tienen la enfermedad y darle su tratamiento oportuno, ¿no? Arriba está pues todo lo que significa la evolución de la enfermedad, un periodo presintomático, sintomático y todo eso ya abarca una prevención secundaria. Ojo que pueden venir las alternativas con estos periodos, no se olviden, les estoy repitiendo varias veces. Bueno, de todas maneras yo creo que ya tomaron en cuenta eso, ¿no? Y la rehabilitación y reinserción social es prevención terciaria. Yo les diría, por ejemplo, ¿no? Un paciente VIH, ojo, un paciente VIH que está en periodo o en etapa terminal de SIDA, que es un paciente que la mayoría, cuando no quiere estar en la sociedad, porque como que se margina él solo, ¿no? Obviamente hay algunos que son más sinvergüenzas y les da igual, pero hay algunos que no. Entonces yo digo, si tú haces la labor de un psicólogo, porque sí se puede hacer, el médico puede orientar, aconsejar, decirle, haz esto, no hagas esto, obviamente. ¿Qué tipo de prevención estás realizando? Más o menos de ese tipo de preguntas. Ojo que les estoy diciendo para que no se sorprendan al final. Por ejemplo, acá hay un ejemplo clásico para un cáncer cervicuterino. Y miren dónde es prevención primaria, miren dónde es prevención secundaria y prevención terciaria. Ojo con eso. Ojo con lo que les estoy diciendo con las enfermedades que pueden presentar. No solamente puede ser una enfermedad infecciosa, también puede ser un paciente oncológico, como ven acá, ¿no? Entonces, todo está en resumen ahí en esa diapositiva. Seguro les voy a pasar la clase al delegado, así que lo van a tener. ¿Ya? Y acá pues con el cáncer de cuello uterino, ¿no? Clásico. Igual acá, ¿no? Con el cáncer de mama. Miren más o menos
cómo se va desarrollando y ustedes saquen su cuenta en qué fase se va a dar las prevenciones. Entonces, en conclusión, para no ir más allá, bueno, ya son las más de las 9, creo que van a ser las 10, y pues a esta hora a veces ya uno se cansa, es entendible también con eso, así que perfectamente los entiendo. Entonces, en conclusión, dado que la salud de enfermedad es un proceso, este es susceptible a interrumpirse, ¿no? Todo proceso se puede interrumpir. Por ejemplo, un proceso de admisión se interrumpe porque pasó algo en los exámenes, ¿no? Todo proceso cualquiera, en este caso hablamos de enfermedades, te puede interrumpir, ¿no? En otra conclusión, debido a que el proceso salud-enfermedad se da mediante las interacciones entre la gente, huésped y el ambiente, tú puedes actuar sobre ellos y puedes posibilitar la prevención a diversos niveles. Puede ser que el factor que está desencadenando o que se desequilibre es el ambiente, tú actúas en el ambiente. Tú ves que el factor que va a hacer el desequilibrio de ese triángulo es el agente, actuar sobre esos agentes, ¿no? Fumigando, evitando, por ejemplo, para el dengue, el agua, dejarlo abierto, tanques abiertos, ¿no? Y si es la persona, pues que deje de fumar, que deje de tomar o muchas cosas, entonces ahí puedes actuar, ¿no? Entonces, en conclusiones, puedes hacer eso, ¿no? Otra conclusión es que, pues, la necesidad de hacer una prevención lo más temprano posible hace necesario definir estándares operativos sobre la normalidad. Estándares significa que en tu ambiente, por decir, tienes una población en donde pues, no hay ninguna enfermedad. Entonces tú tienes que ver, tú tienes que idear, tú tienes que programar y decir, pues esta población no tiene tanto riesgo, pero ojo, vamos a decir, los martes vamos a hacer esta charla para evitar, por ejemplo, contagios de dengue, por decir. Los jueves vamos a dar una charla para que evitemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón. ¿Y qué vas a dar? Pues charla de no fumar, de no contaminarse con el ambiente y tantas cosas que se pueden, ¿no? Tú haces tus normas, das tus estándares operativos y con eso trabajas, ¿no? Y otra conclusión es debido a que las acciones preventivas son menos costosas, que eso también es importante, si se realiza más tempranamente, es indispensable realizar esfuerzos para lograrlo, ¿no? Cuanto más temprano actúes, es muchísimo mejor para todos, ¿no es cierto? Y pues acá estas diapositivas sí tienen mucho valor, ojo, hay mucha información, muchos datos acá, bueno, prácticamente es resumen, está todo descrito, así que no lo voy a leer ni los voy a atormentar con todo lo que dice ahí, pero es muy importante, ¿no? Y con seguridad les digo, de acá va a salir una pregunta. Ya chicos, bueno, de seguro ya están cansados, así que siempre se hace lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, pues también tienen derecho a descansar. Los escucho, chicos. Bueno, sí creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, sí ha estado claro. Ya. Entonces, bueno, si no hay preguntas o no hay y lo he grabado en la práctica porque en realidad, bueno, acaban de escribir que creo que en estos días ya van a programar el aula para teoría, ¿no? Yo igual de que voy a preguntar por qué no han puesto. Pero bueno, lo que importa es que se haya dado la clase y al delegado le voy a pasar la clase ahorita de una vez. ¿Ya, chicos? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, bueno, ahí nos quedamos, no sé cuándo es la otra clase y ya creo que ahí